Queridos jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Hoy es jueves 23 de abril y estamos en la sexta semana de confinamiento y simplemente, como he hecho algunas semanas atrás, quería dejaros un pensamiento sencillo y breve de la palabra, cosas que el Señor ponía a lo largo de estos días atrás en mi corazón. Estoy leyendo el libro de Apocalipsis y en el segundo capítulo y tercer capítulo, Juan escribe un mensaje a las 7 iglesias, ¿no? A las iglesias del Asia Menor. Y sobre esto quería compartiros algo que el Señor ponía en mi corazón, tomando como lectura estos dos capítulos de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 2 el membrete título o encabezamiento del capítulo dice mensajes a las 7 iglesias, ¿no? Y una primera nota que apunto para ti y para mí también. Aquí está Jesús diciéndole a Juan: da este mensaje, escribe este mensaje a las iglesias, ¿no? Y pensaba en tu iglesia y en la mía, ¿no? La iglesia local en la que estamos, en Torrejón, que ahora no nos podemos ver por este motivo de no estar en un aforo con muchas personas y poder tener contagios unos con otros de este virus. En esta situación en la que estamos no podemos físicamente vernos, pero sí podemos vernos virtualmente. Y quiero animarte a que seas consciente de que tú eres parte de la iglesia y te unas a las actividades que se están proponiendo cada semana. Hemos empezado a tener un culto los domingos por la tarde a las 6, virtual. Estamos también teniendo cultos de oración los martes a las 7. Y chicos, chicas, quiero invitaros a participar de esas actividades, puesto que sois parte de la iglesia también. No quita el hecho de que estemos colaborando en algo concreto, ya pueda ser tocar un instrumento en el grupo de alabanza, ya simplemente sea que estoy en el grupo de jóvenes. No es suficiente. Quiero exhortaros y animaros a que entendáis que sois parte de la iglesia y os podáis conectar en estos días a las diferentes actividades, porque va en beneficio vuestro. Es una manera en que estáis participando de manera activa como miembros que sois de la iglesia, del cuerpo del Señor. Es una forma también para que seáis nutridos de la palabra y estéis en contacto con los hermanos y no estemos aislados o simplemente pensando, como digo, que como estamos en una actividad, pues con eso ya cumplo y es suficiente. Y quiero animaros a que entendáis que es preciso estar en la iglesia, en todo aquello que la iglesia nos invita y nos estimula a estar, que podamos estar, porque es para nuestro crecimiento, es para nuestra madurez, para bendición para nosotros y a la vez nuestra presencia y nuestra aportación y nuestros dones, sirviendo con ellos a los demás, también podemos bendecir. Así que una primera nota que os doy en cuanto a que el mensaje es a las iglesias, y este mensaje viene de Jesús y es escrito por Juan y enviado al ángel de cada una de estas 7 iglesias, ¿no? Es enviado a la iglesia. Con este motivo te animo, os exhorto a participar de las actividades de la iglesia, porque es ahí donde vais a encontrar mensaje y palabra del Señor también para vuestras vidas. Por supuesto que en vuestro tiempo a solas con el Señor vais a disfrutar de estar con Él. El Señor os va a traer palabra, va a hablar con vosotros, vais a poder hablar con Él, orar al Señor, alabarle, pero también hacerlo juntos como cuerpo, como congregación. Así que animaros en estos próximos días en que todavía no podemos vernos, a que os podáis unir tanto a los cultos de oración los martes como los domingos a la tarde a las 6. Y además hay luego un montón de opciones. Sabéis que la Iglesia Salé nos está proporcionando a través de la página unete.iglesiaevangelicasalem.com un montón de recursos para que podáis tener devocionales, estudios bíblicos, alabanza, testimonios. Incluso podéis colaborar aportando vuestros motivos de oración, pensamientos, inquietudes como jóvenes que podéis tener.
Así que animaros porque en el caso concreto de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia, y el mensaje es a las iglesias, y yo pensaba en esto, estando en la iglesia, bajo la cobertura de la iglesia, metido en la iglesia, es que voy a recibir mensaje del Señor y va a ser para tu edificación. Así que anímate, quiero animaros a eso. Y brevemente, no me quiero extender, pero leí estos capítulos en el que es escrito un mensaje a 7 iglesias, y cada iglesia recibe 7 indicaciones, o hay una estructura de 7 partes para cada iglesia, de manera que podemos hacernos una especie de tabla de 7 columnas y 7 filas, y tú puedes poner en cada una de las columnas las 7 iglesias, y en cada una de las filas estos 7 distintivos, o esta estructura en 7 partes, como sigue, ¿no? La primera parte que hay en los 2 capítulos, y que es repetitiva para cada una de las 7 iglesias, es que primero hay una petición de parte del Señor a Juan que escribe, ¿no? Hay un mandamiento de escribir. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Laodicea. Después hay una presentación de Cristo, ¿no? Hay una presentación de Cristo que coincide con la presentación dada versículos antes en el capítulo 1, cuando Juan tiene esta visión del Hijo del Hombre. Es algo interesante de leer, tú puedes buscar y comparar, y vas viendo, ¿no? Como en cada una de estas 7 presentaciones se da una característica de Cristo en las 5 primeras de ese Cristo que ve Juan en esa visión que tiene, ¿no? Luego, en tercer lugar, hay un reconocimiento que hace el Señor de las cosas positivas de cada iglesia. En cuarto lugar, hay una crítica de lo negativo. En quinto lugar, hay una amonestación. En sexto lugar, una exhortación a oír lo que se está diciendo de parte del Señor y a cambiar de actitud. Y por último, en séptimo lugar, hay una promesa para aquellos que son vencedores. Y hay muchísima enseñanza en estas 7 cartas a las 7 iglesias. Yo simplemente quiero destacar 2 aspectos que llamaban mi atención y me hacían recapacitar en mi vida, y quiero compartirlo con vosotros, transmitirlo a vosotros. Pero como digo, hay muchísima enseñanza. Estas 7 iglesias están en 7 ciudades que correspondían al Asia Menor, a la provincia de Asia Menor. Asia Menor era una provincia romana en ese entonces. Estamos hablando de siglo I, de la época nuestra. El Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, ahí había 7 ciudades. Y estaban bajo el imperio romano, ¿no? El emperador en ese momento era Domiciano, y en este momento en el que Juan escribe estas 7 cartas a las 7 iglesias, es un momento en el que, digamos, no hay una persecución oficial ni generalizada del imperio romano, pero sí hay un hostigamiento y una presión social tremenda en contra de los cristianos, ¿no? Se da el culto imperial, además de cada culto que podía tener cada una de estas ciudades a sus respectivos dioses, pero había un culto generalizado en toda esa provincia, como era lógico, al emperador romano, ¿no? Y ahí se encuentran estas 7 iglesias en esa provincia romana, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. La primera iglesia de la que se nos habla es Éfeso. Éfeso tenía un puerto, con lo cual era una ciudad usada por los romanos como puerto marítimo. En Éfeso estaba el templo a la diosa Diana. Nos habla después de Esmirna, una ciudad comercial cuya diosa local era la diosa Cibeles. Una ciudad que siempre había sido fiel a Roma, ¿no? No tenía nada que ver con Roma. Roma era el imperio conquistador, pero Esmirna se caracterizaba por ser una iglesia fiel a su conquistador, a Roma, ¿no? Se nos habla, en tercer lugar, de la iglesia a Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que estaba construida sobre una colina que destacaba, ¿no? En la llanura destacaba esta colina, y ahí se edifica esta ciudad. Ahí se hace el primer templo al emperador Augusto y a la diosa Roma, ¿no?
y desde ese momento, estamos hablando del año 29 a.C., empieza a darse prioridad en toda esta provincia a dar culto al emperador y culto a Roma, ¿no? En la ciudad de Pérgamo. Se nos habla después de la ciudad de Tiatira, cuyo dios local era el dios del sol, Apolo, una ciudad industrial con muchos gremios de artesanos que fabricaban diferentes cosas y que tenían como costumbre en esta ciudad, en Tiatira, de hacer celebraciones para festejar. Cada uno de estos gremios y artesanos de la industria hacían celebraciones y comidas y dedicaban toda esa celebración y toda esa comida a los ídolos, ¿no? Porque era para adorar a sus dioses, al emperador, a los dioses que ellos tenían. Y en esta iglesia se nos habla, como luego un poquito después voy a decir con más extensión, se nos habla de Jezabel, probablemente una mujer de la congregación que participaba de estos cultos idolátricos, arrastrando a los creyentes que querían ser fieles a este tipo de comidas, donde se comía comida que había sido sacrificada a ídolos, posiblemente también una mujer o un simbolismo de una relajación en cuanto a los valores morales y éticos, ¿no? Y nos encontramos a los cristianos en toda esta provincia romana, en estas 7 ciudades, en estas 7 iglesias, con esta disyuntiva, ¿no? De por un lado querer mantener su integridad como creyentes, amando al Señor y siendo fieles, por otro lado bajo esa presión de la idolatría que era extendida y que todo el mundo practicaba, toda la sociedad practicaba. Concretamente en Tiatira, imagínate estos creyentes, por un lado, teniendo que estar sujetos a los deberes de su gremio, de su trabajo, con el que subsistían, con el que sacaban el dinero para comer y para sus familias, y por otro lado, cuando en sus gremios hacían este tipo de fiestas, esa disyuntiva de decir, voy o no voy porque quiero cuidar mis exigencias cristianas, ¿no? La iglesia de Esmirna se nos habla después, Esmirna lo hemos visto ya, después viene la iglesia de Sardis. Sardis es una ciudad que fue grande, rica, importante, que se había construido sobre una alta y escarpada montaña con muros fuertes, era por lo tanto una ciudad tipo fortaleza, una fortaleza inexpugnable. Ahí también había una divinidad local que era la Magna Mater, una divinidad indígena muy parecida a la que tenían en Éfeso, que era Diana, ¿no? Ahí también se estableció el culto en su momento al emperador Tiberio y a su madre Livia, ¿no? Así que vemos en estas iglesias creyentes sometidos a una presión social tremenda como consecuencia de la idolatría, y ante una disyuntiva importante, y esto es lo que el Señor trae a mi corazón y quiero dejaros a vosotros, la disyuntiva de contemporizar con lo que estaba ocurriendo a su alrededor o ser distintos y no contemporizar, ¿no? Y eso es lo fundamental, la idea principal que quiero dejaros en esta tarde, ¿no? No sin antes mencionar también que se nos habla de la iglesia a Filadelfia. Filadelfia era una ciudad cuya principal fuente económica era el cultivo del viñedo. Parece ser que era una iglesia en la que había pocos creyentes de una condición social baja, y que eran objeto de toda esta oposición que estoy comentando, ¿no? Todo este culto idolátrico al emperador y a otros dioses, ¿no? Y se nos habla también la 7ª iglesia y última de Laodicea, una iglesia en la que muy próxima a la Odisea, esta ciudad, había, parece ser que aguas termales y medicinales que eran usadas para que la gente se bañara con ellas y buscara ahí quizás un alivio a su enfermedad, ¿no? Al ser consideradas aguas medicinales termales, ¿no? No tengo tiempo en este vídeo, no me quiero extender, pero examinando detenidamente estas 7 iglesias, hay un denominador común en ellas, y es el siguiente. Juan habla de 3 grupos, habla de aquellos que van tras la doctrina de Balaam, habla de aquellos
que son condescendientes o participan de la falsa doctrina e idolatría de Jezabel, y habla de los nicolaitas también, ¿no? En cuanto al primer grupo, este grupo de falsos maestros, falsos doctores que iban tras la doctrina de Balaán, pues eran personas que se decían creyentes, pero eran falsos creyentes, que lo que hacían era inducir a los cristianos que querían ser fieles a su compromiso con el Señor a que participaran de este paganismo, de esta idolatría, ¿no? Diciéndoles que no pasaba nada con participar de las comidas que se hacían o cenas que se hacían en las festividades paganas, que no pasaba nada por comer de esa carne que había sido previamente sacrificada a los ídolos, pues porque era carne que se podía comer y el ídolo nada era, ¿no? Y que no pasaba nada, que no había ningún perjuicio para la fe. Y esto no es así, esto era un engaño, esto no es así, porque realmente aquella sociedad lo que tenía muy claro y creía es que la deidad a la que se daba adoración se hacía presente en esas comidas, en esos festejos, en esas cenas. Con lo cual era mentira eso de que no pasaba nada. La gente que iba a celebrar este tipo de culto de idolatría al emperador o a otro dios tenía muy consciente, claro, que en alguna manera el dios al que estaban adorando, el dios falso al que adoraban, ahí se hacía presente. Con lo cual sí se estaba en alguna manera divinizando a ese dios, ya fuese el emperador o otro dios, ¿no? Entonces estos falsos creyentes o falsos maestros que querían equivocar y engañar a los creyentes que sí querían ser fieles, les decían: no pasa nada, acude, vente, contemporiza con tu entorno, con tu alrededor, que no pasa nada, ¿no? Pablo habla de esto en su carta a los Corintios, capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta a los Corintios, habla de todo esto, ¿no? El tema de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y de la idolatría. Insta, como voy a deciros al final, insta a que seamos conscientes de que todo puede ser lícito, pero no todo conviene, ¿no? De que todo me puede ser lícito, pero no todo edifica. Y habla claramente de la idolatría, que es pecado y aparta del Señor, ¿no? El segundo grupo, aquellos que seguían quizás las intenciones engañosas también y perversas de una tal Jezabel, que fomentaba la idolatría y que participaba de estos sacrificios a los ídolos con motivo de los banquetes y festividades que, como he dicho, se hacían, ¿no? Concretamente en esta ciudad Tiatira. Todos estos artesanos industriales hacían sus festejos y dedicaban esos festejos y esas comidas a los dioses paganos. Y parece ser que esta Jezabel ya fuese una mujer o simplemente simbolismo de aquellos que engañaban e iban a estas fiestas paganas y querían arrastrar, ¿no? Querían arrastrar a los creyentes que querían ser fieles, ¿no? Es decir, que estos falsos creyentes, estos falsos maestros, estos grupos de Balaán, estos grupos de Jezabel, por un lado querían convivir con la idolatría de su entorno, de su sociedad, cosa que les llevaba seguramente también a tener una doctrina moral laxa, ¿no? A participar seguramente de inmoralidad sexual, de algún tipo de desorden sexual, libertinaje, que podía seguramente ir acompañado a toda esta idolatría y todas estas comidas y festejos que se hacían, ¿no? Y nos encontramos el tercer grupo, los nicolaitas, que solo se mencionan aquí en Apocalipsis. En la iglesia no hay, en la Biblia no hay ninguna referencia a nicolaitas más que aquí en Apocalipsis. No hay referencia a ningún Nicolás. Quizás Juan los llama así, inventándose este término, queriendo reproducir en griego el significado en hebreo del nombre Balaán, ¿no? Balaán en hebreo es Beal Am y en griego es Nike León. Y quizás pues Juan hace un juego ahí de palabras y llama a estos grupos de falsos creyentes, les llama nicolaitas también, ¿no? Que pudieron derivar en una nueva secta o falsa religión llamada prenosticismo, ¿no? Que venían a decir estos nicolaitas que el cuerpo y el pensamiento o la mente y el espíritu eran dos cosas distintas y tú podías hacer con tu cuerpo lo que te daba la gana, que no interfería en tu estado espiritual o emocional, ¿no? Con lo cual, lógicamente, esto era peligrosísimo y totalmente un engaño
que la Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu, ¿no? Y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero estos venían a decir que no, que una cosa era el conocimiento mental y espiritual para llegar a Dios y otra cosa era lo que tú hacías con tu cuerpo y eran dos cosas diferentes, ¿no? Y en este contexto, estas 7 iglesias tienen que decidir si contemporizan con todo lo pagano que hay a su alrededor o son exclusivas y se apartan 100% de toda esa idolatría y de todo ese pecado, ¿no? Estos 3 grupos, los grupos de Balaam, Jezabel, Nicolaitas, venían a decir que un poco de participación en estas fiestas no significaba renunciar a la fe en Jesús. Ahora bien, me venían a la mente estos versículos donde Pablo enseña a los Gálatas que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Cuidado con esta apreciación de que un poquito de que yo me pueda permitir de esta cosa que no agrada al Señor, no va a pasar nada, no me va a hacer perder la fe en el Señor, no me va a hacer perder mi salvación. Tengamos cuidado con esto porque un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿no? Y este era el engaño, ¿verdad? A contemporizar con el pecado que había entonces. La palabra contemporizar significa acomodarse al gusto o voluntad de otra persona con algún fin, generalmente para evitar un enfrentamiento, ¿no? Es decir, contemporizar es acomodarse uno al gusto o dictamen ajeno por algún respeto o fin particular o interés particular. Contemporizar tiene que ver con acomodarse, tiene que ver con adaptarse, tiene que ver con amoldarse, tiene que ver con transigir. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón para ti y para mí, que no debemos de contemporizar con todo lo que esta sociedad nos ofrece a ti y a mí. Y cuando viene la disyuntiva de participar de todo aquello que se nos presenta en esta vida, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser fieles al Señor y ser fieles a nuestro compromiso con Él y no ceder a ningún tipo de presión o tentación por temor al que dirán, por temor a ser confrontado, por temor a tener que luchar contra corriente. No debemos de contemporizar con el pecado que nos asedia. Y Romanos 12.2 nos dice esto, y quiero dejaros algunos versículos para ir terminando. Romanos 12.2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, es decir, a este siglo, es decir, no permitáis que os den forma, que nos den forma. En ingeniería mecánica hay un proceso mecánico que es la conformación, y tú coges una barra de acero al rojo vivo y la haces pasar mediante un camino de rodillos o mediante una cinta a través de unos rodillos. Estos rodillos, la barra de acero al rojo vivo pasa por estos rodillos, los rodillos la conforman, le hacen un cambio en su sección, la presionan de tal manera que cambia la sección de esta barra laminada al rojo vivo, ¿no? Eso es conformar, dar forma, y la palabra nos enseña que no nos conformemos a este siglo, que este siglo, esta sociedad no nos dé forma a nosotros, sino que seamos transformados. Es completamente distinto. Transformados es que tú eres algo y luego eres algo totalmente distinto, y eso solamente lo hace el Señor en tu vida y en la mía cuando Él viene a ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos transforma, nos cambia, nos hace renacer. Somos distintos, somos nuevas criaturas, y este mundo lo único que pretende es conformarnos, hacer que participemos, que no pasa nada si participamos un poquito de esto o de esto otro. La palabra nos enseña a no dejarnos conformar, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Echa un vistazo simplemente, porque en esta provincia romana de Asia Menor, para estas 7 iglesias, en ese momento la presión era la idolatría, el culto idolátrico al emperador y a los otros dioses, y el señalamiento y el hostigamiento social a los cristianos, quizás una persecución como hubo
años anteriores con Nerón o con otros emperadores, pero con este Domiciano estaba esa presión de hacer un culto a un Dios que no era el Dios verdadero, el Dios cristiano, y a participar de ese tipo de comidas y de esa carne que había sido ofrecida en un primer momento a un Dios y que luego se repartía en las comidas, en las cenas, y estaban bajo esa presión y tenían que tomar una decisión, ¿no? Y te invito a que leas las cartas una por una, porque el Señor a cada una de estas iglesias, como decía al principio, les alaba las cosas buenas, pero les juzga las cosas malas y les amonesta a que hagan un cambio, ¿no? Y lee una por una, cada una tiene una preciosa enseñanza para ti y para mí. Pero para ir terminando, piensa por un momentito el espectro de situaciones que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? La presión en cuanto a tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, ¿no? La presión que tenemos para que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿no? Toda la presión que hay hoy en día, ¿no? La música, ¿no? Toda la música que hay, la música utilizada luego para el baile, la danza, el ritmo. Piensa cuánta música hay, qué tipo de letra contiene esa música, qué tipo de ritmo conlleva y se mete dentro de ti, que te hace bailar. ¿Qué es lo que bailas? ¿Qué es lo que bailamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que meditamos a través de la música? A través de lo que vemos por la pantalla de televisión, del móvil, series, películas, todo lo que contiene eso, un montón de cosas buenas, pero un montón de porquería también. Vamos a tomar la decisión de contemporizar con todo lo que nos echen a tragar visualmente y con nuestro oído todo aquello que nos propone esta sociedad. Vamos a contemporizar por falta de atrevimiento, quizás por vergüenza, por algún interés particular, y vamos a congraciarnos, a transigir de nuestra firmeza y fidelidad al Señor en los libros que puedas leer, su contenido, en todo este mundo de juegos, de videojuegos, la cantidad de violencia, de erotismo que contienen, la moda, la presión de ir a la moda. Si no tengo este último pantalón o esta última zapatilla, no pertenezco a esta sociedad. El tema de tatuajes, pendientes, el tema del dinero, cómo lo ahorro, cómo lo enfoco, aquello que tengo, en qué lo gasto, en qué lo invierto. Está en prioridad el ser ordenado, el tener al Señor, el ser conocedor de que Él provee todo lo que tengo, empezar a ser generoso, o empiezo a pensar, como hace este mundo, en ser avaricioso, egoísta, todo para mí, codicioso. Piensa en toda la tecnología que tenemos, todos los aparatos, dispositivos electrónicos que hay, las filosofías que hay en este mundo, cada uno pensando a su manera, el esoterismo, la búsqueda en el más allá, en la lectura del horóscopo, la lectura de cartas. Piensa incluso en todo el tema político que estamos viviendo, diferentes índoles políticos, pensamientos reformistas, progresistas, liberales, que incluso se pueden meter en tu cabeza y en la mía y nos hacen pensar en que si yo sería no sé qué, yo haría, yo administraría de esta u otra manera, nacionalismos, racismos, y hacía esta lista, y pon todo lo que quieras en esta lista, y te pregunto, ¿vamos tú y yo a contemporizar con el mundo? ¿O vamos a ser distintos? No nos vamos a dejar conformar, sino que nos vamos a transformar con la ayuda del Señor en nuestras vidas, y vamos a ser diferentes, cristianos que apuntan a ser fieles al Señor. Dice Apocalipsis, estas dos cartas: a los que vencieren, tienen una promesa preciosa del Señor, un regalo precioso del Señor, pero a los que vencieren, los que se mantienen firmes y son vencedores. Y quería dejarte con esto en tu corazón. Primera de Corintios, capítulo 6, ya lo mencioné antes, cuando Pablo habla a los corintios de que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Quisiera dejaros también estos versículos. Ángel nos los compartía días atrás en su reflexión bíblica diaria. Primera de Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y también 1 Corintios 10, un poquito más adelante, versículo 23, Pablo incide en esto y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Chicos, chicas, tener estos versículos en mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me encantan las palabras de Jesús en Mateo 6, cuando está enseñando a sus discípulos. Tres cosas concretas les habla en Mateo capítulo 6, versículo 2, por ejemplo, les está hablando a sus discípulos y les dice que cuando den limosna, es decir, cuando den limosna, les dice no hagas, y en el siguiente versículo les dice, mas cuando tú des limosna, hazlo de otra forma, ¿no? En el versículo 5 les dice, cuando ores, no seas como, y un poquito más adelante en el versículo 6 les dice, mas tú cuando ores, dando a entender que hay una diferencia de cómo lo hacen unos y cómo lo puedes hacer tú y cómo lo puedo hacer yo. Y en el versículo 16, también Jesús les dice, cuando ayunéis, no seáis, y les dice en el 17, pero tú, cuando ayunes, nuevamente con esta idea de, cuando yo vea en este mundo lo que se hace, y de repente entiendo que eso es contrario a la voluntad de Dios para mi vida, entonces yo cuando lo haga, que pueda ser distinto, que pueda ser diferente, ¿no? Quería dejar todo esto en tu corazón, y te invito también, y termino con esto, a que en tu vida y en la mía no haya indiferencia espiritual como la había en las congregaciones de la Odisea y Sardis, ¿no? Creyentes en la Odisea se nos dice que ni eran fríos ni calientes, eran tibios, ¿no? Dando a entender con esto el Señor que querían ser neutros ante toda esta presión social que vivían, y eso es imposible, no se puede ser neutro. O haces una cosa o haces otra, es muy complicado, es muy difícil, casi imposible ser neutro ante la presión. Tú y yo nos tenemos que definir. Y en la Odisea concretamente había creyentes que se habían decaído en su fe, en su fervor por el Señor, se habían hecho perezosos en las cosas del Señor. Había una indiferencia espiritual tremenda que llevaba a que ya no había remordimiento en sus conciencias, se habían quedado tibios, neutros, y esto es imposible. Tenemos que arder tú y yo en el Señor, y ante la presión social que vivimos no podemos quedarnos neutros, no podemos quedarnos al margen. Algo parecido les pasaba a los creyentes en la iglesia de Sardis. También eran indiferentes espiritualmente, y también quiero dejar esto en tu corazón. No contemporicemos con el mundo y no seamos indiferentes, que Jesús no te deje indiferente. Jesús no puede dejarte indiferente. O amas a Jesús y le sigues al 100%, o rechazas a Jesús y no le puedes seguir porque decides seguirte a ti. No puedes permitir que Jesús te deje indiferente, porque Él no lo hace. Él está llamando a la puerta de tu vida y de la mía, y Él busca ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Él quiere ser nuestro amigo y Él quiere acompañarnos cada día de nuestra vida en toda circunstancia y situación, y no puede ser que para nosotros Él sea algo que nos deje indiferentes, porque es imposible. Chicos, chicas, no sé si me he alargado, perdón, tampoco sé si me doy a entender bien, pero quiero dejar esto en vuestro corazón, especialmente la palabra del Señor, los versículos en Romanos 12, 2, en 1 Corintios 6 y 10, en Mateo capítulo 6 y estos dos capítulos de Apocalipsis 2 y 3, donde aprendemos, donde el Señor nos dice, no contemporicemos con este mundo, no seamos indiferentes espiritualmente, podamos amar al Señor y cuidar nuestra vida para Él, porque su voluntad, cuando la hacemos, vamos a experimentar que es agradable, perfecta, dichosa, provechosa, edifica y bendice tu vida y la mía. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao.